Libro de Josué, capítulo 5. Libro de Josué, capítulo 5. Hoy quiero compartir un tema en la mañana y en la tarde, conquistando tu Jericó. Mis ojos, ¿dónde están mis ojos? Aquí están mis ojos, gracias. Permítame entonces darle lectura. Josué capítulo 5, versículo 13, entrando al capítulo 6 hasta el versículo 5. Allí se resume todo lo que vamos a estar mirando en esta mañana y parte de la tarde también. Dice así la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba bien cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Padre, bendice, Señor, el día de hoy, este tiempo maravilloso que nos otorga, que nos concede, que nos permite tener, disfrutando de su gracia por medio de la iglesia, disfrutando el compañerismo de la hermandad cristiana, disfrutando, Señor, el adorarle en espíritu y en verdad, y de manera especial disfrutando y aprendiendo acerca de su palabra para nuestra vida cristiana. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio aquí presente. Ayúdanos, oh Señor, a entender sabiduría. Te damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Expertos, estudiosos de la Biblia, los que dicen que saben, sostienen que entre algunas de las muchas comparaciones que pueden existir entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo, es el hecho innegable de que ambos son ejércitos. El Antiguo Testamento habla del ejército del pueblo de Dios, que el pueblo de Israel es un ejército. El Nuevo Testamento dice que la iglesia también es un ejército espiritual. Israel, un ejército físico. La iglesia, un ejército espiritual. Como tal, ambos enfrentan una constante lucha, una constante batalla, una batalla física. Israel toda la vida ha estado en batalla, hoy está en batalla.
Y también la iglesia está en una constante batalla espiritual. Como tal, ambos tienen armas. Unos armas físicas, el otro armas espirituales. Como tal, ambos tienen estrategias para la guerra, tanto físicas como espirituales. Así que la comparación entre el pueblo de Israel y la comparación con la iglesia es real, es auténtica. Son dos ejércitos. De igual modo sostienen los que dicen que saben, los eruditos, sostienen que en el Antiguo Testamento el libro de Josué sería equivalente a lo que es el libro en el Nuevo Testamento, en la carta paulina a los Efesios, ¿ok? Donde en ambas, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Josué como en el libro a los Efesios, en ambos nos mostraría la forma de cómo poder alcanzar las bendiciones del Señor para su pueblo, el Israel físico como el Israel espiritual. Y permítame decirle algo, cuando nosotros decimos el Israel espiritual, no estamos descalificando a Israel. Dios no ha terminado con Israel. La relación de Dios con Israel está vigente. Si usted hace un análisis desde el año 1948 en adelante, de la manera como Dios ha cuidado, bendecido, protegido a Israel en cada una de esas guerras, nos damos cuenta que Dios no ha terminado con Israel. Hermano, Israel en su relación con Dios está vigente, es real. Obviamente hablando, han rechazado al Mesías, pero Dios no ha terminado con Israel. Por lo tanto, no rechazamos, no descalificamos a Israel. Hermano, Josué es un libro paralelo a Efesios, como Levítico, Hebreo, como Daniel, Apocalipsis. ¿Ok? Son libros paralelos. ¿Ok? Estos libros nos enseñan cómo alcanzar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Así que seguimos añadiendo frente a esto. El libro de Josué es la experiencia del pueblo de Dios conquistando las promesas de Dios, ganando la batalla sobre sus enemigos. Es el libro de la victoria del pueblo de Dios. El corazón del libro de Josué es literalmente la inequívoca, incuestionable y muy ansiada conquista de la tierra prometida de parte de Israel. Y todo esto sería lo que para el creyente es el libro de Efesios, donde Efesios capítulo 1, vaya para allá un momento, Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, habla de alcanzar las bendiciones. Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, bendiciones para la iglesia, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esos versículos nos enseñan las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Repito, libros paralelos. Josué y Efesios, libros paralelos. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen de Israel, desde que estuvo en Egipto hasta que salió hacia la tierra prometida, hacia el desierto. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos y terminó siendo el vicepresidente de la nación más grande y más poderosa de aquel entonces, Egipto. ¿Okay? Y vino una hambruna grande a ese lugar. Y Jacob, Israel,
tuvo que tomar su familia. La Biblia dice 75 personas que tuvieron que ir a Egipto. Allá se encontraron con José y fueron cuidados por José. Y el pueblo de Israel en Egipto comenzó a crecer de tal manera que vino un nuevo faraón. Y ese nuevo faraón no conocía a Israel, no conocía a José. Y viendo que eran tantos, y viendo cómo eran tan fuertes, y cómo crecía el pueblo de Israel en Egipto, el nuevo faraón sometió a Israel a una triste esclavitud. 430 años fueron esclavos en Egipto, hasta que Dios llamó a Moisés. Y con mano fuerte y con mano poderosa, Dios sacó a Israel por mano de Moisés a Egipto y lo sacó hacia la tierra prometida. Allí en la tierra prometida hacia la tierra prometida, pero no llegaron allá. Tenían que cruzar el desierto. Por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad, por causa de no creer a la palabra de Dios, fueron castigados y estuvieron 40 años en el desierto, vagando, sufriendo, hasta que la generación incrédula fue sacada de la vida y todos murieron. Luego el libro de Deuteronomio, que fue escrito días antes de cruzar el río Jordán para comenzar a entrar a la tierra prometida, vemos que el libro de Deuteronomio nos enseña verdades increíbles tocante a un resumen de Israel en el desierto. Uno de los eventos grandes es que muestra el libro de Deuteronomio y enseña cuando Moisés subió al Sinaí y recibió las tablas, las piedras de la ley. Luego vemos también que la muerte de Moisés en el monte Moriah, y donde Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, solamente mirarla de lejos, contemplarla de lejos, y Dios no le permitió a Moisés por un pecado. Y luego Dios enterró el cuerpo de Moisés en un lugar donde nadie supo y donde nadie sabe, para que el cuerpo de Moisés no fuese idolatrizado, porque es muy probable que iba a ser idolatrizado. Y luego también el libro de Deuteronomio nos enseña que habiendo muerto Moisés, es llamado Josué a tomar las riendas del liderazgo de Israel. Y después de Deuteronomio, entonces viene el libro de Josué. Es decir, cronológicamente están organizados estos libros. Y aquí es donde yo quiero detenerme. En los primeros 7 capítulos, donde Josué, capítulo 1, comienza con el llamado de Josué a ser líder. Donde Moisés ha muerto, Josué, ven que tú eres el siguiente. ¿Ok? Y luego entonces vemos los 2 grandes capítulos de las primeras 2 grandes batallas de Israel. Josué capítulo 6 y Josué capítulo 7. Y es aquí donde yo me quiero detener hoy en la mañana y en la noche. Porque queremos ver verdades maravillosas para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestro cristianismo, para nuestro cristianismo personal, matrimonial, familiar y congregacional. El título, ya se los dije, es Conquistando nuestro Jericó. Josué capítulo 5. Vaya para allá, que aquí nos vamos a detener un poco. De alguna manera será un tema expositivo. La conquista
por parte de Israel, de esta gran ciudad. Es un evento que espiritualmente hablando nos ilustra, nos entrega, nos enseña varias y valiosas verdades espirituales prácticas, las cuales sería bueno que nosotros como pueblo de Dios las considerásemos para nuestra vida personal, matrimonial, familiar, congregacional. En este libro se nos muestra que la fe vence obstáculos. Hebreos capítulo 11, versículo 30, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. En este libro se nos enseña que es la fe la que vence obstáculos. No es mi inteligencia, no es mi capacidad, debe ser la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en las promesas de Dios, la fe en las verdades de Dios, es la que vence obstáculos. ¿Alguien aquí puede decir que su vida está libre de obstáculos? Esta conquista nos enseña que las armas para vencer estos obstáculos son espirituales. Las estrategias son espirituales. Lo dice en 2 Corintios 10:4, donde dice que las armas de nuestra milicia son espirituales y no carnales. Y también esta conquista nos ilustra que es Cristo el que vence. Así que podemos confiar en Él. Juan capítulo 16, versículo 33. Como Él venció al mundo, entonces en Cristo nosotros podemos vencer las verdades inequívocas, incuestionables de la guerra, de la batalla que tenemos como creyentes por delante. Debemos de entender, amados, y los que llevamos varios años en la fe, ya lo sabemos. La vida cristiana, el creyente, ha de enfrentarse muchas veces con su propio Jericó. Hermanos, quiero que entienda esto. Jericó era una ciudad grandísima, grande, fuerte. Las murallas medían 6, 8 pies de ancho y altísimas. No recuerdo en este momento qué altura tenían esos muros. Dicen los que dicen que saben que una carreta tirada por un caballo podía correr alrededor del muro, de lo ancho que eran, de lo fuerte que eran. Óigame, para los que vivían en Jericó, los habitantes de Jericó era una ciudad inexpugnable, es decir, invencible, inconquistable. No había nadie que le metiera mano. Era una ciudad fuerte, grande. No creían que nadie podía vencerla. Una ciudad dantesca, gigantesca, impresionante, gigante como Goliat. Cada uno de nosotros tiene un Jericó en este momento. O ha tenido Jericó en el pasado, o va a tener Jericó mañana. Todos, en lo personal, o en lo matrimonial, o en lo familiar, inclusive en lo congregacional, como iglesia. Igual que Israel tuvo sus enemigos, el pueblo de Dios también tiene sus enemigos. El diablo, el pecado, el mundo, la mundanalidad, la perversión y todo lo que estamos viviendo, enemigos acérrimos de la fe. Enemigos acérrimos de la fe. Todos tenemos que conquistar nuestro Jericó. A veces en el concepto personal, mi vida personal, perdiendo batallas sobre un vicio, perdiendo batallas sobre un mal hábito.
no saber mantener mis prioridades correctas, decisiones constantemente equivocadas que me traen conflicto. Quizás mi Jericó es una enfermedad. Quizás mi Jericó es un accidente. A lo mejor tu Jericó es un vecino que está molestando. En lo personal, todos tenemos nuestro Jericó que conquistar. Los jóvenes, los niños, los adultos tienen su Jericó. Todos tenemos nuestro Jericó, un gigante que se nos enfrenta, que se nos pone enfrente y que más vale que aprendamos a enfrentarlo y a conquistarlo en el nombre del Señor. En lo matrimonial también tenemos nuestro propio Jericó. Lo tenemos allí. Un esposo, una esposa difícil, inconversa, aún siendo creyente puede ser difícil, carnal, que no se deja llevar por la Biblia, matrimonio inestable. También podemos tener hijos rebeldes, hijos en el vicio, hijos en la cárcel. Alguna enfermedad de un ser amado. Como matrimonio también tenemos que enfrentar nuestro propio Jericó y aprender a vencerlo. En lo familiar, un Jericó en lo económico. No he encontrado trabajo, no alcanzan las entradas que recibe en su economía en relación a la salida, es decir, sale más que lo que entra. Ha tenido algún tipo de pérdida de bienes o recursos económicos que se van perdiendo. Trabajo y está sin trabajo y le ha costado conseguirlo. Puede ser ese Jericó u otro más. Jericó en lo espiritual. Jericó en lo espiritual, perdiendo interés en las cosas de Dios, participando poco, pasivamente en la obra de Dios, pensamientos de incredulidad agolpando su mente, su corazón, su voluntad. Quizás problemas en la iglesia, en la congregación, falta de compañerismo, de amor cristiano, inapetencia de Dios, una congregación sin Dios. Una congregación que solamente tiene nombre cristiano y tiene nombre como que vive, pero en sus prácticas está muerta. Hermano, todos tenemos nuestro Jericó. Repito, todos tenemos esas murallas que se nos ponen enfrente y que quieren frenarnos, y que quieren obstaculizarnos, y que quieren dañarnos, y que quieren destruirnos. O ellas te destruyen a ti, o tú lo destruyes a ellas. Pero tú no puedes solo. Escúchame, tú no puedes solo, no puedes sola. Necesitamos ayuda. Necesitamos entender de qué manera Dios puede involucrarse en este conflicto, en este Jericó que está conquistando mi vida, en vez de yo conquistarlo a Él. Sea cual sea el Jericó que usted tiene en su vida, Dios le tiene la victoria. Pero esto ha de implicar incrementar a su vida verdades y armas espirituales de Dios que tenemos que aprender a usar. ¿Cuántos años usted tiene un Jericó que te atormenta, que te inquieta, que te frena, que no te permite avanzar, que no te permite crecer? Y cada vez que tú das un paso, ahí se te pone enfrente. Cada vez que vas al otro lado, allí están enfrente. Y no hay manera de quitártelo del frente. Esos Jericós no son de parte de Dios decretivos, pero son de parte de Dios permisivos. Dios los permite
Porque la única manera de poder conocer el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la única manera de poder conocer las armas de Dios, las herramientas de Dios para vencer el nombre de Dios, es a través de esos Jericó que se me ponen por delante. Gloria a Dios por aquellos que hemos aprendido a vencer Jericós. Pero hay algunos que tienen años en la fe y no lo aprenden todavía y viven aplastados y viven como culebras arrastrados por el piso comiendo tierra, cuando debemos ser como el águila allá arriba. Pero vivimos aplastados, vivimos sometidos a ese Jericó personal, matrimonial, familiar o quizás congregacional. Israel tuvo que enfrentar ese Jericó. ¿Usted cree que casualidad que fue que la primera ciudad a conquistar era una ciudad amurallada inmensa? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, mis amados. Así que sobre todos estos gigantes, tipo Jericó, tipo gigante Goliat, Dios quiere enseñarnos, bendecirnos, Dios quiere darnos algún tipo de victoria, pero a menudo somos o seremos tentados a rendirnos, a tirar la toalla, a quitar la mano del arado, tal como lo hicieron los espías que al ver a los gigantes de Anac, se acobardaron de tal manera que llegaron al pueblo de Israel a desanimarlos con su pesimismo, con su negativismo, con su falta de fe, con sus comentarios nocivos, capciosos, tóxicos, venenosos, donde dañaron completamente el espíritu de Israel, porque vieron a esos gigantes. Van a haber momentos, o ya ha pasado, que estamos en derrota porque nuestro Jericó nos ha conquistado. Como cuando Israel pasó hambre, pasó sed. Y en ese momento de hambre, de sed, de prueba, querían volver a Egipto. Como algunos de nosotros hemos querido o hemos vuelto al mundo ya. Yo le tengo miedo al mundo. Mire, yo viví en el mundo hasta los 18, 20 años y no quiero volver al mundo. Cada vez que se han agolpado pensamientos y sentimientos en mi vida de dejar todo esto y volver a lo que yo era en el mundo antes, me da miedo, me da pánico. Porque yo prefiero pasar trabajo en Cristo que sin Cristo. Porque con Cristo o sin Cristo vamos a pasar trabajo, pero mejor con Cristo. Porque Él nos da la victoria. Él tiene herramientas para nuestra vida, para vencer. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que sea mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Dios tiene la salida, dice la Biblia. Dios tiene una salida, pero es sobre la base de fe y de un montón de verdades que vamos a estudiar hoy día en la mañana y en la tarde. Que usted va a tener que incrementar a su vida, si no, siga viviendo en derrota, siga viviendo con su problema, que ni siquiera te deja dormir a veces. Así que, amados, entendamos algo, no existen muros ni muy altos ni muy fuertes para el Señor. Repito, hermano, no existen muros ni muy altos ni muy fuertes para el Señor. Así que por fe hemos obtenido victorias ayer recibiendo lo prometido y con esa misma fe hoy y mañana recibiremos victorias.
recibiendo de igual modo lo prometido, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas y todo lo que necesitamos? Hermano, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y está presente en cada vida, si lo permitimos funcionar, si lo permitimos trabajar. Somos nosotros que tenemos que darle permiso. La hermana va a tener, ¿cuántos años tiene sufriendo con ese Jericó en ese brazo? Que yo tuve 1 año con este brazo pegado. Al poco tiempo después tuve 10 años, o sea, tuve otro año completo pegado con este brazo, y yo sé lo que son los dolores. Y la hermana tiene tiempo, hermana, dejar que el Señor obre nada más. No hay muro tan alto para Dios, no hay muro tan ancho para Dios, no hay muro fortificado para Dios, porque Dios es más ancho y es más grande que esos muros. Así que, resumiendo esta primera parte, todos tenemos nuestros Jericós en la vida y durante la vida. Nunca dejarán de estar allí. De alguna manera se van a levantar. Ahí está la hermana María Gámez, que la veo, su hija, que hay tiempo que está bien y de repente recae por una situación que ocurrió. Hermana, esperar en Dios y clamar a Dios para que haga la obra. Más vale que aprendamos como Israel conquistó, para que así nosotros aprendamos cómo conquistar los nuestros Jericós. Tú los tienes y yo los tengo. Pero el problema es que yo lo tengo controlado a Él y no que Él me controle a mí. Repito, todos tenemos nuestro Jericó. La cosa es que el Señor nos dé la gracia para aprender a controlarlo y conquistarlo, y no que Él me controle a mí. Porque ¿quién no tiene su problema? ¿Quién no tiene su dificultad? ¿Quién no tiene aquella promesa alcanzada que necesita alcanzarla en el nombre del Señor y poder conquistarla? Todos, no hay nadie aquí que no tenga su Jericó. Repito, para los que vivían adentro, era una ciudad inexpugnable, inconquistable, fortificada de tal manera que no había nada que la quitara. Dije nada, se nos olvidó Dios, que la quitó. Josué capítulo 5. Todavía no hemos comenzado el tema. Estamos en la introducción todavía. Josué capítulo 5. Este evento comienza, amados hermanos, en el capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó, levantó sus ojos. ¿Será que Josué se puso en un alto, en un pequeño monte, en una altura, y meditaba y pensaba, mirando hacia la ciudad supuestamente inexpugnable, inconquistable, y mirando a ver cómo la hago, a ver cómo la vamos a hacer? Digo yo, no sé, pienso, no lo puedo dogmatizar. Y ahí está Josué, mirando aquella ciudad invencible, inquebrantable, insuperable, infranqueable, inconquistable, donde quizás él mismo pensaba que no podía conquistarla, que no podía meterle mano. La narración bíblica dice que Josué, estando cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un varón delante de él. Versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Josué miró a lo lejos un hombre, un varón que había ahí con una espada en la mano. Y Josué pidió que aquel varón se identificara si era de los enemigos o si era de ellos, aunque Josué no lo conocía. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquel varón, versículo 14, le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Príncipe del ejército de Jehová, según los que dicen que saben, una teofanía o una cristofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. El príncipe del ejército de Jehová, el título de batalla de nuestro Señor, lo cual nos habla de su autoridad suprema sobre los ejércitos del cielo. Salmo 24, 10, Salmo 46, 7, versículo 11, Primera de Reyes 18, 15, Isaías 8, 11 al 14, Ageo 2, 4, Santiago 5, 4, versículos que de alguna manera nos hablan de la potencia de nuestro Señor Jesucristo, que en aquel tiempo se presentó como príncipe del ejército de Jehová. Así que el mismo Señor se pararía como el príncipe del ejército de Jehová delante de Josué. En ese momento de pensar, en ese momento en que Josué estaba de alguna manera mirando, observando, ponderando todo lo que le venía por delante. Lo mismo que haces tú y yo cuando se nos presenta un problema, comenzamos a sacar cuenta, comenzamos a saber quién me va a ayudar, que no me va a ayudar, que por qué el problema está aquí, que cómo lo puedo solucionar aquí, que puedo llamar a este, que voy a llamar a este otro, y hacemos un montón de conjeturas frente al Jericó que se me presentó. Amén. Exactamente lo que sucede aquí. Josué estaba mirando, contemplando, ponderando la situación. Versículo 14, él respondiendo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mire la respuesta de Josué. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Sabe lo que implica esa frase? Cuando Josué se dio cuenta que era el príncipe del ejército de Jehová y que Josué se postró en tierra y lo adoró. ¿Sabe lo que significa esa frase? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Esa frase significa que él dejó de lado todas sus ideas, todas sus estrategias, todos sus planes humanos y se los encomendó al príncipe del ejército de Jehová. Yo me quito de este problema, ahora tú tienes la preeminencia en Israel, por lo tanto tú eres el primero y yo voy detrás de ti, humanamente hablando, como el segundo. Y todos mis planes los dejo atrás y los dejo afuera, porque tú eres el que me va a decir ahora qué debo de yo hacer. ¿No es eso lo que le dijimos a Cristo cuando nos rendimos a Él? Esa primera vez. Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿No es eso lo que le dijo Pablo al Señor cuando se rindió a Él? Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿No es eso lo que le dijeron Elías, Eliseo y cuántos profetas más en el Antiguo Testamento? Señor, heme aquí, dime. Aquí Josué se encuentra que está frente al príncipe del ejército de Jehová. Jefe único y soberano de los ejércitos celestiales. Y cuando se dio cuenta que era el enviado de Dios para hacerse cargo de todo el conflicto que le venía por delante, Josué se entregó, se rindió ante él, se postró, se humilló ante él, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Dejando de lado todas sus ideas humanas,
dejando de lado todas sus herramientas e instrumentación y armas humanas, dejando de lado todo lo que él podría haber pensado hasta ese momento, y se rindió a él de tal manera que le entregó el mando a él. ¿Ya tú le entregaste el mando al Señor? No es casualidad que Jericó todavía está ahí. No es casualidad que todavía nuestro Jericó nos agolpa y nos atormenta y nos inquieta y no nos deja dormir y despertamos a las 3 de la mañana pensando en el problema, pensando en la dificultad. Hasta en la sopa me sale Jericó ahora. ¿Por qué? Porque habiendo rendido nuestra vida al Señor, no le hemos rendido toda nuestra vida al Señor. Y somos nosotros los que buscamos resolver el problema a nuestra manera, a nuestra idea, nuestras estrategias, nuestra sabiduría humana, la cual Santiago dice que nuestra sabiduría es terrenal, animal y satánica. ¿Qué dice mi Señor a su siervo en señal de entrega? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Una señal inequívoca de humildad, de reverencia y de obediencia. De ahí en adelante no mandaba Josué, mandaba el Señor. De ahí en adelante quien iba a tomar control de ese Jericó no era Josué, era el Señor. Recibiendo las órdenes específicas. ¿Cuáles fueron las órdenes? Josué capítulo 6. Ya con estos 2-3 puntos que di aquí con Josué, es un mensaje completo. Pero lo dejaremos para otro momento porque quiero concentrarme en la conquista. Habiendo Josué rendido él su vida al príncipe y habiendo dejado fuera todos sus planes para que los planes del príncipe del ejército de Jehová fueran los que prevalecieran, fueran los que iban a trabajar, fueran los que ellos iban a adoptar. Entonces aquí, en el capítulo 6, Dios comienza a darle las reglas, las normas, la pauta a seguir a Israel, a Josué. Versículo 6. Del 2 al 5. Bueno, del 1 para que retomamos la idea. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero de delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Las instrucciones fueron dadas, las instrucciones fueron claras y específicas. Iban a avanzar hacia Jericó una vez al día, por 6 días, darían vuelta a la ciudad. El primer día, 1 vuelta. El segundo día, 2 vueltas. El tercer día, 3 vueltas. El cuarto día, 4 vueltas. O sea, no 4 vueltas el tercer día, sería la 4ª vuelta. Y cada día, 1 vuelta por 6 días. Nadie gritaba, nadie hablaba, nadie hacía nada, nadie tiraba una bala.
Solamente tenían que rodear la ciudad una vez por día, por 6 días. Y al séptimo día iban a dar vuelta a la ciudad en el séptimo día 7 veces. 7 veces. Y al final de la séptima vuelta, lo único que tenían que hacer era gritar a todo pulmón, y las trompetas iban a sonar. Y dice Dios allí, y los muros van a caer. Levanta el libro que tienes en tu mano. Esto no es un lujo. Esto no es para que lo tengas como superstición en tu casa o en tu carro. Esto no es un adorno. Esto es para leerlo. Esto es para creerlo. Esto es para aceptarlo. Esto es para vivirlo, implementarlo en nuestra vida. Aquí están las reglas para que tú le ganes a Jericó. Aquí están. No se te tiene que aparecer el Señor para darte las reglas. Aquí están las reglas. Cada domingo en la mañana se te dan algunas reglas. Cada domingo en la tarde recibes otras reglas. Cada miércoles se reciben otras reglas. Porque se nos olvidan. O porque no las conocemos. O porque nos enfriamos. Estas son las reglas. Así como Dios se las dio a Josué, claramente, específicamente, inequívocamente, Dios nos ha dejado las reglas en este libro. ¿Y qué hacemos con él? Cualquier cosa menos lo que debemos de hacer. La traemos aquí por respeto, para que nos digan que no ando con Biblia, pero salgo de aquí y ya no la vuelvo a ver hasta el próximo domingo. Si es que vengo a la iglesia, si no. No es de balde que Jericó esté ganándome la batalla. No es de balde que el problema está allí. No es de balde que mis hijos siguen como están. No es de balde que mi esposo sigue como está. No es de balde que mi esposa sigue como está. No es de balde que todavía mi hijo no resuelve un problema judicial que tiene. Cuando llegamos aquí, esta calle era, Octavio, esta calle era lleno de droga, lleno de prostitución, y al principio mataron como 3 personas en este pedacito y la iglesia estaba aquí. Y teníamos un problema. Un día me estaba predicando a una señora en un supermercado, que me encontré con ella, una mujer joven. Cuando le dije, me dijo, mire, estoy interesado, mira su iglesia, denme un tratado. ¿Dónde están ustedes? No, nosotros estamos en tal y tal parte. Ah, no, yo no voy para allá porque ese sector es malo. Así me dijo la franca. ¿Y dónde quiere que yo la ponga, señora? La iglesia en el cielo. Si ahí donde se necesita, donde las papas queman. ¿Para qué Dios quiere llevarnos a un barrio lindo, bonito, donde todo el mundo es lindo? Y la iglesia comenzó a orar. Y poco a poco, hermano Julio, poco a poco, de repente aparecieron unos hombres con sombrero negro, con traje negro, con unas cositas de pelo que tienen aquí y con unas cositas que le colgaban, judíos recalcitrantes, que los odian muchos. Y empezaron a comprar todas las casas malas que habían por aquí. Todas las casas malas y abandonadas, y vaciaron toda esa gente, reconstruyeron las casas y trajeron gente decente, y la calle se arregló. ¿Sabe por qué? Porque Rosalío estaba orando. Yeah, right. Porque la iglesia comenzó a orar que limpiara la calle. Porque la iglesia comenzó a orar que limpiara la calle. Y pregunto, ¿Dios la limpió? ¡Amén!
Aquí haciendo transacciones de droga, aquí al frente. Y de prostituta, aquí al frente. Frente a nuestros ojos. Dios le dio la victoria a la iglesia. Y aquí tenemos las reglas que Dios le da a su pueblo para que sepan conquistar esas murallas, para que sepan conquistar sus enemigos, para que aquellas dificultades, pruebas que tienen por delante como persona, como matrimonio, como familia y aún como iglesia, Dios nos libre, pero a través del mensaje de la Biblia y no a través de mi intelectualidad, no a través de mi raciocinio, no a través de mi capacidad humana. ¿Para qué vine a Cristo si voy a seguir siendo igual, creyendo lo mismo? Si no es para confiar en Él, si no es para creer en Él, sino para incrementar en nuestra vida lo que Él quiere que yo haga para ser libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero todavía seguimos con ese cochino Jericó que nos molesta y que nos atormenta y que nos inquieta. Y que nos conquista. Cristo prometió, el Señor prometió, os he entregado la ciudad. Ahí le dice, versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Tú crees que Dios quiere que tu Jericó esté siempre molestándote? No, Dios te lo entregó. Somos nosotros los que no queremos que se vaya de nuestra vida porque no hacemos nada para sacarlo. Cristo lo prometía, el pueblo solo tenía que tomar el paso de fe, haciendo las estrategias del Señor y así poseer la victoria. Pero, qué plan tan extraño, inadecuado, absurdo, ridículo para conquistar una ciudad. Dirían los escépticos, dirían los incrédulos, dirían los inconformes en la fe. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Acaso las maneras de Dios tienen que ser lógicas? ¿Acaso las maneras de Dios y las reglas de Dios tienen que ser sensatas, racionales, para ser creíbles? No. Para ser servibles, no. Si el solo hecho de confiar en Dios, nosotros, es un acto de fe que aunque involucra mis sentidos y la razón humana, muchas veces estos actos de fe van más allá de la misma razón, aunque no en contra de la razón. Entendiendo que el Señor ha de usar lo que Él llama lo necio y lo débil del mundo para confundir a lo inteligente y fuerte del mismo mundo. Hermano, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo necio del mundo, lo inservible del mundo, para avergonzar a la gente linda del mundo que se creen que saben mucho. ¿Dónde usted ha visto que una muralla grande, inmensa, gigante, puede ser derribada con el grito de la gente? Pero así fue. Así fue. Porque los planes de Dios a nuestra mente humana son ridículos. Muchas veces son absurdos. No tienen sentido. Pero ¿quién le ha dicho a usted que lo de Dios tiene que tener sentido para que le creamos a Él? ¿Quién le dice a usted que lo de Dios tiene que ser lógico para que Dios trabaje? Por algo es Dios.
que las maneras de Dios no son las nuestras. Repito, recordemos que las maneras de Dios no son las nuestras. Más vale que aprenda esto. Dios tiene su manera y su forma. Repito, Dios tiene su manera y su forma. Y no es igual a la tuya ni a la mía. Recordemos que la mirada de Dios va más lejos que la nuestra. Nuestra mirada está limitada. La de Dios avanza y llega más allá. Recordemos que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Recordemos que los caminos míos no son iguales a los caminos de Dios. Y soy yo el que me tengo que alinear a los pensamientos de Dios y no Dios a los pensamientos míos. Y soy yo el que me tengo que alinear a los caminos de Dios y no Dios a los caminos míos. Lo que estoy tratando de decir, soy yo el que me tengo que adaptar a los planes y estrategias de Dios y no Dios a mis planes. Siempre lo de Dios va a ser ridículo y absurdo para el mundo. Siempre. Siempre. Pero me importa un comino lo que piensa el mundo. Me importa un pepino lo que piensa el mundo acerca de la estrategia de Dios. Porque yo sé que funcionan. Yo sé que son reales. Así que miremos lo sucedido ahora. Versículo 20 al 21. Josué capítulo 6, versículo 20 al 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, y posiblemente las suegras también. Todo. Todo. Cumplieron con todo. Y Dios le dio tremenda victoria. Repito, Dios le dio tremenda victoria. Repito, Dios le dio tremenda victoria. Amados, iglesia, con este ejemplo tan práctico, Dios nos ha señalado, indicado, mostrado, enseñado e instruido que sí se puede confiar en los planes de Dios. Por ende, en su palabra, en sus promesas, su metodología, sus estrategias, su forma para hacer su obra. Recordando nuevamente que según el Nuevo Testamento, la iglesia constantemente está dentro de una guerra espiritual. Pues el predicar, testificar, el visitar, el realizar cada programa, cada evento en la iglesia, el enseñar y todo lo que hacemos es una constante batalla. Y de manera muy especial, rescatar a los esclavos del diablo, verdadero enemigo de Dios y de la cruz. Y el diablo se va a molestar y sus ángeles, demonios, van a molestar. Y la iglesia va a ir haciendo la obra, pero no va a dejar de ser atacada, no va a dejar de ser molestada. Por eso dice el corito, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Hermano, el día que no tengamos pruebas es porque tenemos problemas con nuestra fe y tenemos problemas con nuestro cristianismo. El verdadero cristiano es un soldado que está en una constante batalla. Bienvenido al ejército de Cristo. Pero tú decides ser del ejército de Cristo o seguir en manos del ejército del diablo. Hace casi 40 años yo decidí en qué ejército iba a estar. Y mi capitán no me ha fallado. Repito, y mi capitán no me ha fallado. Ahí he estado en esos momentos cruciales.
en esos momentos difíciles. Allí he estado en esos momentos mire, le voy a contar una que tengo tiempo que no me la cuento. Yo vivía aquí en Yonkers, cuando todavía estábamos ahí en Manhattan, y teníamos un van Ford de 10 pasajeros, y un día, domingo, cayó una tormenta de madre, de vicio, toda la noche nevando, y la iglesia estaba en la 10 Avenida con la 211, 14, no, fue la 212, frente al estacionamiento, no es la 14, porque yo dejé el carro parado en la misma luz, fue en la 212, 11 por ahí fue, estábamos allí. La iglesia no se cerraba para nada, con tormenta, con fuego, con lluvia, con nieve, con frío, con calor, las puertas de la iglesia nunca se cerraron. Y siempre estuvo llena en medio de sus problemas, en medio de esos conflictos. Por eso, con el pastor Jerry, hemos decidido no cerrar más la iglesia. A no ser que sepamos que, y como ya tenemos gente que vive por aquí, los que viven lejos no pueden llegar porque la nieve les obstaculiza y pueden chocar, y es verdad, pero los que viven aquí van a llegar aquí, a la casa de Dios. Y esa tormenta era una cosa horrible. A las 7 de la mañana me levanté con una pala para sacar, y con una escoba, para sacar la nieve que estaba ahí de alto en ese van de 10 pasajeros. ¿Ok? Estaba mi esposa, mis hijos y mi cuñada. Vivíamos aquí en Radford con Broadway, donde estaba antiguamente un McDonald's, por ahí cerca. Después de limpiar el vehículo, había que bajar por Cliff, viniendo en esta misma dirección por Cliff, doblar a la izquierda y entrar a esa avenida principal en Riverdale o Riverside. Riverdale, por donde vive Eliezer. Y la avenida Riverdale no es así, ni es así, es así, hacia arriba. Y ese van no es... no tiene tracción delantera. Y yo iba manejando, sacando la cabeza porque la nieve caía y era un fenómeno, y tenía que sacar la cabeza para ir manejando, e iba despacito. Ay, Señor, mande un ángel para que nos ayude a subir hasta que lleguemos al highway. Una vez que llegamos al highway, ya eso está limpio. ¿Cuántos recuerdan lo que nos pasó en ese momento? Hermano Julio, en ese momento que clamamos al Señor que nos mandara ayuda, porque íbamos a comenzar la subida más difícil. En ese momento yo no sé de dónde apareció un camión de la ciudad con una pala y tirando sal detrás, y se nos puso al frente del van, se nos puso ese camión donde fue recogiendo toda la nieve y por detrás tiraba sal. Y nosotros, yo iba manejando como si fuera un día de verano. Y subimos esa cuesta como si fuese un día de verano. Y el camión no nos dejó hasta que nos dejó en el mismo highway. ¿Alguien dice amén? Porque la batalla no es tuya, es de Dios. Haz lo que tiene que hacer y Dios hace su parte. ¿De dónde salió ese camión? Yo todavía pienso que fue un ángel que Dios mandó para limpiarnos el camino, y limpió todo el camino de la nieve y no tuvimos problema. Llegamos a Manhattan y el carro estuvo así después botado en esa esquina 2 días o 3 días hasta que pudimos sacarlo. Ese día la iglesia estaba llena. Con esa tremenda tormenta estaba llena. Todo el mundo llegó. ¿Se puede o no se puede? ¿Dios tiene la victoria o no la tiene?
Por lo tanto, todo esto y más debe de hacerse de acuerdo al plan de Dios. Lo triste de esto es que hay iglesias y ministerios que pretendemos muchas veces el hacer la obra del Señor a nuestra manera, a nuestro antojo, a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, dejando de lado las directrices, la dirección de la palabra, y usando nuestras propias ideas, nuestros propios planes, formas y esquemas, y haciendo estadísticas de crecimiento y de mercadotecnia. Y todo esto por medio de nuestras propias estrategias, instrumentación y herramientas. Y por eso vemos tantos problemas y tantos fracasos dentro de las iglesias y ministerios. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Dicho sea de paso, todos esos planes que hacen los pastores por allí, a la manera de ellos y no a la manera de Dios, es parte de la apostasía de la iglesia. Son iglesias apóstatas que han dejado la Biblia de lado porque dicen, bueno, ya los planes de Dios son arcaicos, son antiguos, ya nosotros tenemos otra forma, ya la tecnología ha avanzado, hay otro tipo de circunstancias, tenemos que actualizarlos. No, señor, ningún. ¿Quién le dice a usted que los planes de Dios hay que actualizarlos? Si todavía se cumplen en el sí y en el amén de Dios. Así que, amados, entendamos algo. La obra del Señor y el trabajo a realizar es una guerra. Nuestro enemigo es el diablo. Y él tiene sus armas, sus estrategias, sus trincheras, sus túneles, como son famosos ahora. Y el ejército por donde atacan sus demonios. Y el único que conoce las armas, la estrategia, las trincheras y los túneles de esos demonios es Dios. Más vale que hagamos la guerra a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Con la estrategia de Dios y no con la estrategia nuestra. Con las armas de Dios y no con las armas nuestras. Habiendo terminado la introducción, vamos al tema. Amados, vamos a Josué, capítulo 6. La victoria fue relativamente fácil. Sin muertos, ni heridos, ni pesares. Perdóneme, no dije que el pueblo no hizo nada. No dije que el pueblo no se esforzó. Dije que la victoria fue relativamente fácil, sin muertos, ni heridos, ni pesares. Pero el pueblo hizo su parte. Si nosotros queremos la victoria sobre nuestros Jericó, sobre esas montañas que se nos ponen por delante, va a tener que entender algo. Dios hace su parte sobre la base de que nosotros hacemos la nuestra. Hoy en la mañana tengo el primer punto. A la tarde tengo los otros 15. ¿Okay? Los puntos que tengo para hoy día, los dos días. Primero, se sometieron a sus líderes. Segundo, se sometieron a la paciencia y fe de Dios. Tercero, se sometieron a la obediencia de Dios. Cuarto, se sometieron a lo imposible de Dios. Hoy, yo quiero tocar el primer punto. Pero sobre la base de esta pregunta, ¿qué razones encontramos del por qué Israel obtuvo la victoria? En otras palabras, ¿qué hizo Israel para que Dios les diera la victoria? Una aplastante victoria sobre sus enemigos, sin disparar una bala y sin muertos ni heridos, porque fue Dios, no ellos, en ellos. Fue Dios en ellos, no fueron ellos. Fue Dios el que dio la victoria. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Primero, se sometieron a su líder.
¿Cuál es el primer punto? Repítalo conmigo. Se sometieron a su líder. Vuelvo a repetirlo. Se sometieron a su líder. Vuelvo a repetirlo. Se sometieron a su líder, aunque te duela decirlo. Rara vez predico sobre este punto. No tengo memoria cuándo fue la última vez que yo toqué este punto. No pretendo abusar de esta verdad bíblica, pero creo que el pasaje amerita entender esto. Permítame darle un par de pensamientos. Primero, no existe el caudillo, el líder, el pastor que alcance el éxito que Dios le pretende dar solo y sin la ayuda de nadie. No existe. No existe un pastor que lo haga solo. No existe. Y aquel pastor que se las da es un mentiroso y un satánico. Porque no hay pastor que hace la batalla solo y que gana la victoria solo. La obra de Dios es el conjunto de una serie de personas que trabajan y alcanzan la victoria. De igual manera, no existe el creyente que pueda hacer bien en su vida cristiana solo, sin ayuda de un pastor, menos sin compromiso con su fe ni con su obra. No existe. El creyente que no se apoya de su pastor en momentos dados va a fracasar en su vida cristiana. Repito, va a fracasar en su vida cristiana. Ahora, escúcheme, no se pase películas, permítame explicar lo que significa en el buen sentido de la palabra, en el sentido bíblico, lo que significa lo que voy a hablar ahora. El primer punto es que Israel ganó la batalla porque el pueblo entero se sometió a Josué. Punto. Les cayera bien, les cayera mal, no importa, se sometieron. Vamos al capítulo 1 de Josué. En el capítulo 1 se nos presenta la cadena espiritual de mando. Mira para acá. Dios habló a Moisés. Moisés habló a los líderes. Y los líderes hablaron al pueblo. Leámonos entonces. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, a quien Dios habló a Josué, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, a los líderes, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mira para acá. Ahí tenemos, Dios habló a Josué. Josué habló a los líderes y los líderes hablaron al pueblo. ¿Alguien puede negar eso? Aquí tenemos el orden jerárquico de Dios, humanamente hablando. Este orden jerárquico de autoridad se ve entonces cómo se cumplió en Josué capítulo 6. Vamos para allá. Así que no es hasta el capítulo 6 donde se nos ilustra, se nos muestra, se nos enseña, se nos educa en hechos concretos lo que acabo de decir. Es decir, el pueblo, habiendo recibido todas las instrucciones, hicieron de acuerdo a ello en obediencia jerárquica. Pueblo, mira para acá, pueblo, líderes, Josué y Dios arriba.
Mira, no apunté todos los versículos. Bueno, dice Josué capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos, versículo 1, versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor, versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y cuando, versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Si usted lee el capítulo, ahí se ve claramente, específicamente, indefectiblemente, incuestionablemente, se ve como Israel, obedeciendo el orden jerárquico, hicieron lo que Dios dijo y ganaron la batalla y tuvieron victoria. Repito, ningún capitán podrá hacer bien en sus esfuerzos bélicos, en sus batallas, si sus subalternos, sus soldados, no hacen el más mínimo acto de obediencia. Porque el capitán humano no puede hacerlo solo. Si los soldados no apoyan al capitán, el capitán no va a ninguna parte y no puede hacer nada. Y quiero que entiendas algo. Algunos han dicho que Dios obra a través de un hombre de Dios. Dice la Biblia que Dios habló ¿a quién? A Josué, al líder. Y el líder entonces congregó a los sacerdotes y congregó a los líderes para explicarles lo que Dios le dijo. Y sus líderes le explicaron al pueblo lo que tenían que hacer. Y Tutimundi hizo lo correcto y tuvieron la victoria. Solo el capitán no puede. Vaya a Hebreos capítulo 13 y quédese allí. Repito, ningún capitán podrá hacer bien en una batalla para conquistar un Jericó si sus soldados no le hacen el más mínimo acto de obediencia. ¡No, hombre! A Josué se le está pasando la mano. Atacar a Jericó, el tipo está loco, no vio las murallas. Y no ve que detrás de esa muralla están todos los soldados de Jericó esperándonos. Ese tipo está loco. Ese tipo no sabe lo que habla. Ese tipo no sabe lo que dice. Mira lo que nos está mandando a hacer. Es un fanático ese, Josué. Se cree mejor que Moisés. Se le fueron las barras a la cabeza. Ahora que Dios lo puso al frente, ya él se cree el superhombre. Y se cree que tiene derecho a mandarnos a hacer lo que él quiere. Díganle que sí, pero después hagan lo que ustedes quieran. Esos son algunos de los comentarios que haría la gente, posiblemente algunos de Israel, como los que se hacen aquí adentro. Repito, como los que se hacen aquí adentro. Donde el pastor se le ocurre de parte de Dios, a veces no de parte de Dios, pero no significa que no sea una buena idea, ideas, estrategias, actividades, cómo hacerlas, cómo desarrollarlas. Y tú escuchas y tú te quedas callado, callada. Y después te vas a tu casa a comer. Y en el almuerzo, delante de tus hijos, tú comienzas a criticar lo que el pastor dijo. Y comienzas a cuestionar al hombre de Dios. Y comienzas a comer pastor frito, jugo de pastor, fricasé de pastor. Y tus hijos escuchan las críticas tuyas en contra del pastor. Y cuando tus hijos, hermana, y cuando sus hijos tienen problemas, usted le dice, no, vayan a conversar con el pastor, pero como usted supuestamente ha comido pastor y ha dicho cosas, sus hijos van a decir, mami, ¿a quién quieres que yo vaya a hablar?
al pastor, pero tú mismo has dicho que es un fanático, que es un loco, que no hay que hacerle caso. Y ahora sí tengo que ir al pastor. No, mami, yo no voy donde el pastor. Y tú dañas a tus hijos. Porque lo que a ti te parece ridículo, absurdo, no necesariamente tiene que ser ridículo y absurdo para el hombre de Dios, porque el hombre de Dios está conectado con el de arriba. Piénsalo. ¿Cuántas cosas te han parecido ridículas y absurdas y has criticado y has cuestionado y has chismeado y has difamado al hombre de Dios? Salud. Repito, ningún capitán, ningún padre de hogar, ningún dueño de fábrica o de negocio, ningún pastor podrá hacer bien el trabajo, terminarlo con éxito, que le toca hacer si sus subalternos, sus soldados, sus empleados, su esposa e hijos le ignoran y le desobedecen. No hay forma de ganar la victoria. No hay forma. Solo no se puede. Solo no se puede. Aquel pastor que se las da, que lo hace solo, tiene problemas ese hombre. Porque yo jamás ni lo he pensado, ni he creído, ni menos he dicho que esto que somos aquí, lo que somos y lo que tenemos soy yo. Nunca, ni siquiera lo he creído, ni lo he pensado. Dios me libre de un día creer que fui yo. Sí, la iglesia comenzó con 7 personas, sí, no teníamos nada y ahora tenemos demasiado, pero no soy yo. Es Dios a través del pastor y un grupo de gente que le creyeron al hombre de Dios. Hebreos capítulo, 13. Permítame decir algunas cosas. En toda congregación hay quienes jamás obedecerán, ni menos se someterán a lo que los pastores dicen. Y dígame bien, y aquí los hubo, aquí los hay, y aquí lo habrán. Son parte del paquete. Usted va perdiendo si usted tiene esta actitud. Usted va perdiendo. Y Dios le tiene cerradas las puertas de las bendiciones porque no sabe entender la estrategia de Dios y los planes de Dios y cómo Dios trabaja y cómo Dios funciona. Dios le habló a Josué a los líderes y los líderes al pueblo, y Tutti Mundi hizo lo que Dios hizo y todo el mundo obedeció. Aquí los hubo. Por eso que hay un montón que cuando llegamos aquí se fueron para allá y se quedaron allá. Porque nunca entendieron que el pastor no es un títere ni un adorno dentro de la iglesia. El pastor tiene su autoridad, delegada por Dios, no por la iglesia. Dios a los hombres de Dios le da el privilegio de servirle y de desarrollar sanamente, bíblicamente, la autoridad. Dije, sanamente y bíblicamente, no dictatorialmente ni autoritativamente, para provecho personal. Es más, Pastor Jerry, yo soy de los que creo que aquí habrá alguno o más de alguno que nunca apoyó en nada lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Es decir, el proyecto cuando estábamos en Manhattan para llegar aquí. No apoyaron nada, no dieron nada, no creyeron en nada, pero hoy están con nosotros disfrutando todo lo que Dios nos dio, haciéndose pasar como que si ellos también apoyaron. Aquí deben haber algunos que se rieron de nosotros, cuestionaron
criticaron, difamaron, dijeron que éramos locos, que yo estaba robando el dinero a las viejitas y a lo mejor están con nosotros disfrutando de lo que Dios nos dio, sin ellos haber dado un golpe, haber aportado un kilito prieto y están aprovechándose. Aprovéchelo, porque la bendición es para todos, no es para uno. Pero aquí existen algunos que posiblemente no creyeron, pero ahora están viviendo lo que no creyeron. Nunca se podrá confiar en esta gente. Pastor Jerry, nunca se podrá confiar en esta gente. ¿Por qué son así? Yo me puse a preguntar, ¿por qué son así? ¿Por qué no confían? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no entienden la Biblia? Algunos son ignorantes de Dios e inconversos. Nunca van a entender la estrategia de Dios. Son ignorantes de Dios, de la palabra de Dios, porque son inconversos. Otros son pusilánimes, medrosos, cobardes, miedosos. Tienen miedo. No les puedo quitar su cobardía. Otros son desconfiados y dudosos. Entiendo porque puede que hayan tenido malas experiencias con otros hombres de Dios, supuestamente hombres de Dios, y son dudosos, desconfiados, y cualquier palabra que uno dice se parece a lo que decía el otro a lo mejor, y entonces ya se ponen a la defensiva, y entonces son dudosos, son desconfiados. Está bien. Otros son rebeldes y soberbios. Son como el chivo viejo. Esos chivos que están allá arriba en la montaña y tú les tiras un palo y tú los llamas y les muestras la comida y les tiras piedras para que vengan. Y allá están esos chivos viejos. No hay quien los baje de ahí. No hay quien los baje. Yo no lo voy a bajar. Yo no lo voy a bajar. No pierdo mi tiempo con los chivos viejos yo. Con la chiva vieja. Yo no. Me cansé. Sea como sea, Pastor Jerry, aquí hay gente que no cree en los pastores. Se ríen de nosotros. Tienen su derecho, pero nunca van a experimentar la bendición maravillosa de tener un hombre de Dios que en momentos de dificultad puedan llamarlo para un consejo. Los pastores somos llamados, mire, los pastores somos llamados para predicar, para enseñar, para aconsejar, para exhortar, para instruir, para alimentar, para ayudar, para bendecir, para reprender, para jalar la oreja, para decirle que estás haciendo bien, para decirte que estás haciendo mal. Esa es la labor del pastor, aunque a ti no te guste. Pero como eres un chivo viejo o una chiva vieja que no te gusta que te digan las cosas, entonces no lo aceptas y vas a sufrir toda la vida como una oveja sin pastor, a expensas del diablo, a expensas del lobo que va a vivir toda la vida comiéndote. Hello, ¿alguien dice amén? Déjame seguir el orden, porque se me ocurren tantas ideas. Yo tengo más de 10 años que no predico, nunca yo he predicado este tema aquí, en 11 años que, 12, 15, 25, me doy. Los 12 años que tenemos aquí nunca predicamos de esto, es la primera vez. Allá tuve que predicar varias veces porque había unos chivos viejos que estaban causando problemas y tuve que enseñar a la congregación todas estas cosas. Aquí no. Aquí, pero tengo que enseñarlo ahora porque el tema lo amerita. Yo pregunto, si yo tuviera que irme de esta iglesia, irme a New Rochelle para comenzar una iglesia. Mi pastor en Chile, cuando comenzaba en una iglesia, dejaba a alguien encargado o él iba personalmente por un tiempo y se delegaban 5 familias con ese líder o con el pastor para comenzar una nueva iglesia.
Si nosotros tuviésemos aquí esta estrategia y yo tuviese que llevarme a 5 familias, ¿sabría yo a qué llevarme? ¿Sabría yo a quién llevarme? ¿Sabría yo quién obedece? ¿Sabría yo quién no me va a obedecer? ¿Qué cree usted? Sí. Hay algunos que me llevaría. Hay otros que me los hubiera llevado ayer, pero hoy no me los llevaría. Y hay otros que jamás me los llevaría. No, Señor. Pero todos son igual. Porque no puedo pecar con esto. Yo me doy cuenta quién es usted. Pastor Jerry, yo tengo 40 años de circo. 40 años de circo, más de 30 años como pastor. No soy psicólogo, pero yo sé con quién puedo contar y yo sé con quién no puedo contar. Y cuando termine el sermón, no me digas, pastor, me llevarías a mí, porque yo te voy a responder, pastor, me llevarías a mí. Dios sabe. Dios sabe. Hebreos 13. Tengo más de 12, 13 años que no leo este versículo y que no lo enseño y que no me interesa enseñarlo por un concepto humano personal. Hermano, este pastor no tiene maldad. Tengo autoridad, pero no la voy a usar malamente. Jamás lo haría. Pero creo que el tema amerita como primer punto enseñar Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. No dice considerad cuál haya sido su conducta, sino cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Mira para acá. Mira alrededor tuyo. Mira hacia el lado. Mira hacia el frente. Mira hacia este otro lado. Mira todo lo que Dios nos ha dado. Considera el resultado de su conducta. Tonto. Porque eso nos debe de enseñar algo. ¿Tú crees que si yo me estuviera comiendo los diezmos y el dinero tuyo, tú crees que tendríamos todo esto? Tonto. Tú eres el que te está haciendo daño. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores, y aunque te duela, y sujetaos a ellos, someteos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esta semana se me acercó un hermano, lindo hermano. Pastor, yo quisiera saber esto del diezmo y la ofrenda y esas cosas, si es que escuché bien. Espero haber escuchado bien. Gracias, hermano. Pero déjalo. Hermano, después lo aprende. Tranquilo, hermano, tranquilo. Conozca la iglesia. No estamos interesados en su dinero, estamos interesados en usted, en su matrimonio, en su familia. Olvídese de eso. Pastor, usted sabe, bueno hermano, si insiste, vaya con la hermana Betty, que ella le explique qué es lo que hacemos y cómo funcionamos, porque yo no tengo idea de eso. Aunque yo lo sé, pero yo no me meto en eso. Ni recibo dinero, ni doy consejo en cuanto a eso.
sujetados a los pastores. Porque el verdadero pastor vela por tu alma y no vela por el dinero que tiene tu alma. Repito, vela por tu alma y no por el dinero que tiene tu alma. Lo que menos a mí me interesa es tu dinero. Lo que menos a mí me interesa es lo que tú tienes guardado. Lo que menos a mí me interesa es tu carro, tus bienes y todo lo que tienes que Dios te ha permitido tenerlo. Pero por causa tuya y por causa de que tú quieres que Dios te bendiga, más vale que des lo que tienes que dar. Pero yo no te lo voy a enseñar personalmente, porque a mí no me corresponde. Una vez al año predicamos sobre diezmo y ofrenda. Una vez al año, para los que se me olvidó, porque algunos tienden a olvidarse. Yo sí sabe que a veces se nos olvida, ¿cierto, Yossi? Ella sabe y lo aprendió de una manera muy especial en un viaje, en unas vacaciones que tuvo en la República Dominicana. Ella me cuenta este testimonio y yo lo cuento de esa manera jocosamente. Por causa de que a algunos se les olvida y enseñamos esto una vez al año por causa de los nuevos, porque es un tema bíblico, es un tema real. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores de verdad, los pastores bíblicos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Permítame decirle algunas cosas sobre esto. Jamás voy a pretender enseñar este versículo para abusar de mi autoridad en contra tuya. Jamás. Pero repito, estoy enseñando esto porque tiene que ver con el tema. Hay algunos de vosotros aquí presentes que nunca han sabido ni nunca sabrán lo que significa confiar en un pastor. Dentro de un contexto sano, limpio, bíblico, justo y transparente. Algunos de ustedes nunca, porque tienen problemas con esta situación, se creen más sabios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios puso un pastor? Es decir, nunca conocerán la bendición que esto implica. Lo más maravilloso es confiar en un hombre de Dios, con sus virtudes, con sus defectos, porque tú tienes tus virtudes y tienes tus defectos. Entonces, el pastor no puede tener sus defectos, tú sí. Pero somos hombres de Dios, bíblicos. Pero algunos nunca van a saber conocer la bendición que es llamar a su pastor. Pastor, mira, me está pasando esto, estoy pensando esto, pienso tomar esta decisión, ¿será posible que me puedes ayudar a tomarla? Porque muchos de los problemas que tú tienes en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, y pastores en lo congregacional, muchos de los problemas son porque no se dejan llevar consejo y no piden consejo a los hombres de Dios. ¿Crees tú que es posible que en 30 años este pastor haya aprendido algo para aconsejarte correctamente? Pregunto, ¿crees tú que este pastor después de 30 años haya aprendido algo para ayudarte a tomar una decisión correcta y no que dañes a tus hijos, y no que dañes a tu esposa, y no que dañes a tu esposo en tu matrimonio? ¿Existe la posibilidad de que este pastor haya aprendido algo? Pero no, yo confiar en los hombres, no, yo confío directamente en Dios. Mira qué bien te ha ido, mira qué bien te ha ido. Ahora, no estoy tampoco pidiendo que todo el mundo me llame. No me interesa saber los problemas de la gente. Escúchame, no me interesa saber los problemas de la gente. Pero tengo que estar envuelto. Y con prudencia y con discreción
y con privacidad, con mi esposa, abordamos los temas. Y hay cosas que yo sé, que yo conozco, que nunca han salido de aquí, ni mi esposa sabe algunas cosas. Y cuando ella se entera en algún momento, Gabriel, ¿tú sabías esto? Sí, yo lo sabía. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué tengo que decírtelo si yo soy el pastor? ¿La carga es mía? No, ella nunca me dice eso, pero ilustrando un poco más. Esa es la carga mía. Esa es la carga mía. Yo sabré llevarla. Dios nos capacita para hacerlo. Hay algunos de vosotros que nunca podrán trabajar conmigo. Nunca, nunca. Por causa de que no han entendido lo importante, lo sano, lo bíblico de tener un pastor como consejero, ayuda sobre su vida. Sanamente. Repito, sanamente, bíblicamente. Porque repito, no hay razón de dudar o de desobedecer, pues hemos actuado limpiamente, diáfanamente, claramente, sanamente, por más de 30 años. Y los frutos del trabajo que se ha hecho, no hay que ir a la esquina para mirarlo. Los frutos se ven aquí, hoy, en este momento. No hay razón para desconfiar. No hay razón para que te prives de la bendición de Dios, de tener un consejero. Alguien que te ayuda a tomar decisiones sabias para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Puede que me equivoque, sí, pero Dios va a honrar esa decisión de buscar consejo, y Dios va a honrar ese consejo, y al final Dios va a bendecir tu vida. Claro, hay algunos que no buscan consejo porque saben que yo les voy a decir lo contrario de lo que están haciendo o de lo que quieren hacer. Porque tú me presentas un plan y si yo veo que no es de Dios, no te puedo dar el ok. Permíteme decirte esto. Hay 3 clases de pastores. Tres clases de pastores. El pastor que te aconseja y que te obliga a aceptar el consejo que él te da. Te obliga. Y si no, se para en el púlpito y te critica y te dice que eres que eres un hereje y que eres un chivo viejo. Y yo pregunto, ¿por qué pastores que te obligan a hacer algunas cosas? Porque tienen sus intereses por dentro. Tienen sus intereses creados. Saben que la decisión, saben que el consejo que Él te está dando a ti, al final tú vas a ser bendecido, tú vas a recibir algo, algún beneficio. Y hay pastores que te aconsejan, pero que te van a obligar a tomar la decisión que ellos te están aconsejando. Y repito, y si no la tomas, te marcan y te cuelgan, y destruyen tu vida y te alejan. Esa es una clase de pastor. El otro pastor es aquel que te aconseja, pero te dice, hermano, este es el consejo que le puedo dar. Estos son los 2, 3 caminos que puede tomar. Por favor, en oración elija el que le convenga. Y está el otro pastor que no te dice nada y que no te interesa. Y que no le interesa aconsejarte ni decirte, porque no se mete en problemas. Son pastores profesionales que se paran en el púlpito, dan su sermón de 35 minutos, porque según los psicólogos no puede ser más de 35 minutos. Estás 3 horas metido en el cajón del diablo y no te duermes, pero no eres capaz de pasar 1 hora escuchando palabras de Dios. Tú tienes un problema. Pero hay pastores que dicen, no, se paran en el púlpito, dicen una homilía, una prédica, una enseñanza, y si tiene problemas, llame a la secretaria, y cuando tú llamas a la secretaria, te dicen, para 2 meses hay una cita. Sí, pero el problema es hoy día, lo siento, para 2 meses. El pastor no tiene tiempo. Ese es el tercer tipo de pastor. ¿Quién soy yo? Aprende.
Aprende cuál de los tres soy yo. Yo nunca me atrevería a pedirle dinero sobre mi autoridad. Y luego de pedírselo, no devolvérselo. Ni lo uno ni lo otro, nunca. Yo nunca me atrevería a pedirle hacer algo a usted incorrecto, sucio, corrupto, delictual, inmoral, antibíblico. Ni menos le pediría a usted hacer algo en contra de su persona, sabiendo que es malo, o en contra de su matrimonio, o en contra de sus hijos. Jamás abusando de la autoridad pastoral. No, señor. Yo no caigo en ese gancho. Yo no me meto en problemas. ¿Quién tiene más de 15 años conmigo? Más de 15 años. ¿Puede decir amén a lo que acabo de decir? Yo no abuso de mi autoridad pastoral. Sé cuáles son mis limitaciones. Yo no abuso. Sé a quién le voy a decir algo y sé a quién mejor quedarme callado. Es decir, nunca me he extralimitado ni me extralimitaría en el concepto bíblico de mis funciones pastorales en relación a la autoridad pastoral. Pero eso no significa que no he hablado con algunos para que se corrijan. ¿Quiénes, lo voy a decir de esta manera, sin darse cuenta, sin querer queriendo, como dice el chavo, por sus malas acciones y decisiones, yo como pastor, al ver que están dañando su matrimonio, están dañando sus hijos, están dañando su familia, y ese daño lo están trayendo a la iglesia, mi deber es tratar en el buen espíritu, aconsejarte, corregirte, instruirte, reprenderte, jalarte a la oreja si fuera necesario, pero no lo hago con todos, es con algunos. Es con algunos. Como dije un día, revise las orejas de algunos aquí, y entre más largas, más se los he jalado. Chiste local, por si acaso. Revise. Rosalío sabe de lo que yo hablo. Sophie sabe de lo que yo hablo. Pastor Jerry sabe de lo que yo hablo. ¿Dónde está doña Irma? Doña Irma sabe de lo que yo hablo. Josie sabe de lo que yo hablo. Juan y Betty saben de lo que yo hablo. Connie y Shano saben lo que yo hablo. Robert y Patty saben de lo que yo hablo. Rude y Héctor, que no están aquí, saben de lo que yo hablo. Ellos lo saben. Me conocen. Roque lo sabe. La que no lo sabe es Asia. Hace poco probó a Baico, de verdad. Hace un par de meses atrás, hermana Asia, venga, quiero conversar algo. Mire, la Biblia dice esto y esto otro. Y mire lo que usted está haciendo con esto, con este otro. Sí, pastor, es verdad, pastor. Se corrigió, porque le está trayendo daño a su vida y daño a la iglesia, y yo no lo voy a permitir. Porque esa es la labor del pastor. Pero yo sé a quién voy. Principalmente los que son miembros de la iglesia. Los que no son miembros no los toco, por algo no son miembros. Porque el que es miembro está firmando un papel donde el pastor tiene autoridad sobre él. Bíblica, sana, correcta. Aquí hay algunos que tienen 15, 20 años conmigo y más, y no son miembros, por una razón. Porque yo sé que el pastor no tiene autoridad y ellos no miran al pastor con autoridad. Y yo les voy a decir algo, y lo que va a pasar es que vamos a terminar peleando y se van a estar y van a terminar yéndose de la iglesia. Y como yo no quiero seguir peleando, no me meto con su vida. Que el diablo se los lleve, aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera, que el diablo se los lleve. ¿Conocen ustedes el temperamento de Asia?
El carácter de Asia. Sí, pastor. Pastor, es verdad lo que usted me está diciendo. Y así mismo, bajando la cabeza. Porque es verdad, es verdad. ¿Usted cree que esta mujer con su carácter le va a aguantar que alguien le diga lo que tiene que hacer? Y así son algunos. Pierden la bendición de Dios de tener un pastor que los aconseje. Porque son como chivos viejos que hacen lo que quieren. Van a dañar sus vidas, sus matrimonios, sus hijos. Y si traen problemas a la iglesia, llega un momento que decirle, amigo, mire, búsquese otra iglesia mejor. Aquí no tenemos autoridad sobre usted y somos incompetentes para con usted. Busque otra iglesia que se acomode a lo que usted es, a lo que usted piensa y a lo que usted está haciendo. Aquí no. A la franca, a la franca. Lo hemos hecho, lo hago y lo seguiría haciendo. Porque para eso es el pastor. A Jerry, Pastor Jerry, ya hace tiempo que no me junto con él, junto con Lili, pero pregúntele cuántos jalones de oreja. Pregúntele. Y ahí viene el lloro y el coger de dientes. Sí, pastor. Es verdad, pastor. Yo no había pensado en eso. Gracias, pastor. Y rojo. Jerry se pone rojo. Rojo, así rojo. Pastor, es verdad. La misma respuesta de Jerry y Asia es la misma que tú dirías. Yeah, right. Yeah, right. No, pero aquí no, pero acá no. Y justificando y levantando mano como si tú eres el que sabe. Está bien, tú eres el que sabe. Siga haciendo lo que usted sabe. A ver dónde va a llegar. Israel ganó la victoria porque creyeron que Josué venía de Dios. Y la locura, Josué, ¿cómo se te ocurre que gritando se van a caer esas murallas? Ya lo verás, cabezón, ya lo verás. Las murallas se van a caer cuando gritemos. ¿Quién te ha dicho eso, Josué? Y así mismo fue. Gritaron y se cayeron. Jamás nosotros hubiéramos podido llegar a ser lo que somos y lo que tenemos si no hubiera sido por gente que creyó en Dios, creyendo en el pastor y el fundador de esta iglesia. Y perdóneme que lo diga de esa manera que usted puede pensar que es orgullo. No, jamás hubiéramos llegado a lo que somos y a lo que tenemos si no hubiera sido por gente que creyó que Dios está usando a este hombre de barro, pastor y fundador de esta iglesia. Jamás hubiéramos llegado si un grupo de gente no cree y no pone la mano junto con el pastor. Y dan hasta más de lo que pueden. Por 5 años estuvimos recogiendo $20,000 de ofrenda en el tiempo de Income Tax. Por 5 años y recogíamos cada año más de $20,000. Algunos nos criticaron, algunos que nunca vieron, pero hoy día están aquí gozando de lo que se compró. ¿Alguien dice amén? Y hay muchos proyectos que a lo mejor Dios nos ha dado a nosotros la visión de poder alcanzarlo. Y porque hay un grupo de gente que no dan, ni oran, ni hacen nada por obtener lo que Dios quiere, pero no vamos a coger más lucha. Vamos a seguir adelante con lo que somos y con lo que tenemos. Con todo lo dicho, repito, difícilmente una organización, congregación, llegará a hacer grandes cosas para Dios, llegará a alcanzar las promesas y bendiciones que Dios tiene para ellos, si no obedecemos, si no creemos, si no somos sumisos a las autoridades puestas sobre nosotros. Israel tuvo éxito total en su primera batalla,
Israel tuvo sometimiento, unidad, cooperación, sencillez de corazón, y como resultado Dios les dio la victoria. Tremenda victoria que tuvo Israel. Pero fue sobre la base del sometimiento a Josué que Dios les dio la victoria. Vuelvo a repetir, francamente, la iglesia es y tiene lo que hoy somos y tenemos porque un grupo de gente le creyó a Dios a través del pastor y el fundador de esta iglesia. Y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque hay un grupo de gente que se sacrificó. Quiero dar las gracias a todos aquellos que dieron dinero para el proyecto del campamento. Gracias, hermano. Gracias porque creyeron, pero fue la mitad. No se llegó. Y yo le dije a Pastor Jerry que no pusiera nada, ¿no es verdad? Por eso que él no apareció mencionado. Le dije, Pastor Jerry, porque sabemos que él va a dar un poquito más de lo que nosotros damos regularmente, ¿ok? Porque por causa de lo que él en ese tiempo recibía, y ahora no es lo mismo porque cambió de trabajo para principal de una academia cristiana, pero le dijimos que se quedara fuera. Gracias por aquellos que pudieron aportar y creyeron. Y damos gracias a la iglesia que les pudo devolver también el dinero, porque consideramos que no se alcanzó. Y los sueños de tener una propiedad, de llevar a nuestros niños de campamento, enseñarles a sembrar, enseñarles a cultivar, y tener río, y tener lago, y tener un tiempo de vacaciones, y que tengamos una propiedad extensa, con una propiedad grande, con un terreno grande, donde se puedan construir cabañitas para que usted tenga para ir de vacaciones con su familia. Todo eso quedó en el aire. Aún así, gracias por aquellos que pudieron apoyar y creyeron. Dios, si es voluntad de Dios eso, Él lo va a hacer de alguna manera o por otro camino. Mientras tanto, tenemos que esperar. Tenemos que esperar y confiar en que el Señor sabe lo que hace. Amén. Hermanos, ¿usted quiere victoria? Aprenda a someterse. Usted no se somete, usted va a tener problemas toda la vida. Malas decisiones, malas acciones, tu matrimonio, tus hijos, tu familia y aún la iglesia va a sufrir. Dios tiene sus maneras de enseñarnos. Ojalá que sea la buena y no la mala. Ojalá que sea voluntariamente, deliberadamente y no a la cañona, para no tener que lamentarnos, puesto en pie. Padre, le damos gracias porque usted es bueno. Le damos gracias porque su misericordia es grande. Le damos gracias porque usted nos permite aprender, ser enseñados, ser corregidos, ser instruidos, reprendidos. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia, aquí presente, aquí representada. Y que lo que se ha enseñado, Señor, pueda alcanzar aquellos lugares recónditos de nuestro interior que nos están causando problemas y que podamos sacar eso que nos está obstaculizando la bendición, obstaculizando el conquistar nuestros Jericó, para que podamos, con un paso de fe, crecer en nuestra vida cristiana. Bendice cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia. Bendice la iglesia con tu palabra. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios lo bendiga.